Muy buenos días, soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es miércoles 27 de abril. Y mis hermanos, ¿verdad que cuando uno entra en un lugar oscuro, ya sea que usted entra en su casa, un cuarto oscuro, ¿verdad que a uno le da como un poco de miedo, inseguridad, hasta ruido escucha? Uno como que no puede caminar con seguridad, pero tan pronto enciendes la luz, te sientes en paz, seguro, tranquilo. Asimismo sucede con el pecado. El pecado es oscuridad en nosotros y cuando andamos en el pecado, andamos inseguros, temerosos, porque andamos en tinieblas. Pero una vez llega Cristo a nuestras vidas, nos sentimos en paz, porque Él disipa la oscuridad en nuestras vidas. De esto nos habla el Evangelio de hoy, en el cual el Padre nos muestra su gran amor, enviando a su Hijo único Jesús para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Escuchemos las lecturas de hoy, que tiene un hermoso mensaje para nosotros. Pero antes, aquí está la frase para hoy. La luz que ilumina tu camino es Jesús. No permitas que se apague en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo
que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros podemos tener partes de nosotros mismos o de nuestro pasado que mantenemos ocultas. Tal vez tenemos miedo de que causen vergüenza. Tememos que si otros saben estas cosas nos rechacen u odien. O tendríamos que enfrentar consecuencias que preferiríamos evitar. Entonces, ocultamos partes de nosotros mismos, las encerramos en prisión, por así decirlo. Como seres humanos podemos ceder con demasiada facilidad al oscuro encarcelamiento de emociones negativas, pensamientos o debilidades que cargamos por miedo, vergüenza o temor al rechazo de parte de Dios y de los demás. Sin embargo, ocultar una debilidad, un pecado, lo que hace es engañarnos a nosotros mismos y peor aún, alejarnos de la gracia de Dios. Podemos engañar al mundo, pero no a Dios. Dios nos conoce como hijos que somos de Él. A Él no lo podemos engañar. Pues entonces, para liberarnos de la oscuridad, debemos sincerarnos con nosotros mismos, reconocer que tenemos una debilidad o que hemos cometido un pecado, e ir al sacerdote, confesarnos y recibir la gracia de Dios para seguir hacia adelante. Pero nada sacamos que nos escondamos detrás de las excusas de yo soy humano o yo no creo que pueda superar esta debilidad, porque Dios es más grande que tu pecado. Y si vas arrepentido donde Él siempre te perdona. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo como luz, no para condenarlo, sino para salvarlo. La luz de Cristo brilla en la oscuridad de las prisiones que hemos infligido a nosotros mismos o a los demás. La luz de Cristo expone la verdad, no solo de nosotros mismos, sino de Dios y su amor por nosotros. Dios no quiere que sus hijos permanezcan en tinieblas. Dios quiere que todos nos salvemos, pero depende de nosotros si buscamos esa salvación. El Evangelio de hoy es claro. Nos dice que la condenación consiste en negarse a creer. Ahora bien, creer en Dios y en su Hijo amado Jesús es más que decir yo creo. Significa también seguirlo e imitarlo. Es decir, nuestras obras deben ser en la luz, o sea, de acuerdo con Jesús. Obras buenas que bendigan al que está a tu lado. El Evangelio de hoy lo dice bien claro. El que obra el bien lo hace a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. En la primera lectura de hoy, el Señor envía a su ángel en la oscuridad de la noche para liberar a los apóstoles de la prisión. El ángel les indica que vayan al templo y le cuenten a la gente todo sobre su vida. Así también somos liberados del cautiverio de nuestro miedo, nosotros, cuando la luz de Cristo expone todo lo que nos rodea, cuando sacamos a la luz lo que habíamos mantenido oculto, nuestro pecado, nuestro quebrantamiento, y son expuestos, perdonados y sanados por el poder
de la misericordia y el amor divino. Reconciliados con Dios y con los demás, ya no podemos tener miedo ni vergüenza. Podemos vivir como hijos de la luz, confiando en que la luz de Cristo brilla en cualquier oscuridad y la oscuridad no la ha vencido. Entonces, mis hermanos, hoy con sinceridad podríamos mirar a nuestro interior y reconocer qué áreas de mi vida pueden estar en oscuridad y necesito la luz de Cristo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir, por encontrarnos contigo que eres luz. Gracias por tanto amor, Señor, que nos tienes. Padre amados, has enviado a tu Hijo amado Jesús para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. Te pedimos cada día que en primer lugar podamos reconocer en nuestras vidas aquellas áreas de oscuridad, aquellas áreas que estamos caminando en tinieblas y que podamos ir hasta ti arrepentidos, Señor, para que nos llenes de luz, nos des la luz que nos hace caminar libres, sin miedo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, con la meditación para hoy día. Les pido que oren por mí y por mi familia. Yo estaré orando por ustedes todo el tiempo para que el Señor les ilumine en su camino, para que puedan caminar en la luz de Cristo. Recuerden también que la luz que ilumina tu camino es Jesús. No permitas que se apague en ti.